En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos seguir sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Seguimos en la segunda semana, la semana de la elección, la semana del seguimiento. Hemos contemplado la encarnación del Señor, como el Señor ha abandonado su trono real, su trono del cielo, y se ha bajado hasta nosotros para hacerse semejante en todos nosotros, menos en el pecado. Después de contemplar la encarnación, San Ignacio nos invita a seguir contemplando a Jesús y a María, a contemplar el nacimiento del Señor, a contemplar el nacimiento de Jesús, que está en los números 110 y siguientes de los ejercicios espirituales. Ya os dije que si alguno quiere los puede encontrar en internet. Es un texto que está en castellano antiguo, pero que bueno, que más o menos se entiende, aunque con las explicaciones se entiende mucho mejor. Vamos a contemplar el nacimiento del Señor. Ayer contemplábamos la encarnación, hoy vamos a contemplar el nacimiento de Jesús. La sólita oración preparatoria. Señor, te pido gracia para que todas mis intenciones, acciones y operaciones estén puramente ordenadas en servicio y alabanza de tu divina majestad. No nos acostumbremos a hacer la oración preparatoria como si fuera una formulilla. Fijémonos lo que estamos pidiendo. Gracia, es decir, el don del Espíritu Santo, sin el cual no podemos hacer nada, para que todo mi ser esté ordenado, en servicio y alabanza de Dios. Para que mi vida esté ordenada. Recibíamos en el principio y fundamento que hemos sido creados para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y mediante esto salvar nuestra alma, y que todo lo demás ha sido creado para ayudarnos para ese fin, ¿no? Pues entonces lo que le pedimos a Dios es gracia para vivir ordenados a ese fin. El primer preámbulo es la historia, que será aquí, cómo desde Nazaret salieron Nuestra Señora, embarazada casi de 9 meses, cómo se puede meditar piamente, sentada en una asna, en un asno, y José y una servidora, pone aquí San Ignacio, un poco propio de su época, no creo que llevase ninguna servidora, llevando un buey para ir al Belén, ¿no? Con la teoría de la mula y el buey, a pagar el tributo que César echó en todas aquellas tierras. Es decir, traer la historia. Imaginar la historia, pues ya sabéis, a los que habéis visto pues la película esta, ¿no? De Se armó el Belén, pues os puede ayudar, porque es una película muy bonita, ¿no? O la de Natividad, pues son imágenes que podemos traer en este momento, porque lo importante es imaginarnos las cosas, ¿no? Y entonces en esa imagen, imaginarnos a María, imaginarnos que va en el buey, ¿no? Imaginarnos el camino. Yo, la de Se armó el Belén, os la recomiendo mucho. Si no la habéis visto, podría ser un buen preámbulo para los ejercicios espirituales de hoy, para la contemplación del nacimiento. Se armó el Belén, que es la de dibujos. Pero es una película que es muy buena porque nos hace imaginarnos muy bien, muy bonita la historia y nos ayuda mucho a tener una imagen. O también la película de Natividad, que es una película en carne y hueso, no es una película de dibujos, pero que también está muy bonita y están en internet, las podéis ver, y puede ser un muy hermoso modo de contemplar hoy el nacimiento del Señor. Ver la película no sustituye, por supuesto, la oración personal, pero es el mejor preámbulo desde mi punto de vista. A mí personalmente me ayuda mucho. Después de traer la historia, segundo preámbulo, composición viendo el lugar. Será aquí, con la vista imaginativa, ver el camino de Nazaret a Belén, considerando la longura, la anchura, si es llano, si va por valles, si tiene cuestas. Asimismo mirar el lugar del nacimiento, si es grande, si es pequeño, si es bajo, si es alto, cómo está preparado. Primero traer la historia y segundo imaginar el lugar. Para esto, como os he dicho, pueden ayudar las pelis, o el Belén que tenemos en casa, o la imaginación al poder. El tercer preámbulo es el mismo que el anterior, es decir, pedir al Señor conocimiento interno suyo, que por mí se ha hecho hombre para que más le ame y le siga. Pedir conocimiento interno del Señor, que por mí se ha hecho hombre para que más le ame y le siga. ¿Vale? Y después de los preámbulos, recordad siempre, lo repito, pero así también se nos queda el esquema. Primero, oración preparatoria, luego los preámbulos, que son traer la historia, composición viendo el lugar y demandar lo que quiero,
Y luego los puntos, que son como si dijéramos ya cuando me pongo a hacer el ejercicio. El primer punto es ver las personas, como decíamos ayer. Es a saber, ver a Nuestra Señora y a José, ver a la sierva, al niño Jesús, después de haber nacido, haciéndome yo un pobrecito y esclavito indigno, mirándolos, contemplándolos y sirviéndolos en sus necesidades como si presente me hallase, con todo acatamiento y reverencia posible. Y después reflectir en mí mismo para sacar algún provecho. Aquí San Ignacio nos va a dar una clave para todas las contemplaciones. Como si presente me hallase. San Ignacio de Loyola te invita a que tú, una vez imaginándote esa escena, en la cual pues podemos imaginarnos el portal de Belén, con los pastores, con los magos, con gente que viniese a ayudar a Jesús, a María, a Jesús, a José, ¿no? Pues como si presente me hallase, como si yo fuera uno más, ¿no? ¿Y en qué actitud? Pues un pobrecito y esclavito indigno, dice San Ignacio, mirándolos, contemplándolos, sirviéndolos en sus necesidades, como si presente me hallase, con todo acatamiento y reverencia posible. Esta va a ser una de las claves de la contemplación ignaciana, como si presente me hallase. En la anterior no nos lo ha dicho porque en la anunciación del ángel no estaba nadie, ¿no? En la Santísima Trinidad no estábamos nosotros, pero a partir de aquí en las contemplaciones visibles, una vez que el Hijo de Dios se ha encarnado, San Ignacio va a invitarnos a contemplar como si presente me hallase. Y entonces tomar el papel de un pastor, de uno de los magos, de alguien que pasa por allí, de la comadrona, de la mula o el buey, ¿no? Como en la película de Se armó el Belén, por ejemplo. Primer punto, ver las personas. Ver María, ver su rostro, ver a Jesús, el niño Jesús pequeñito, ver a José, verme a mí, allí presente, sirviéndoles, ayudándoles. El segundo punto, mirar, advertir y contemplar lo que hablan. Ahí podemos imaginarnos diálogos. En la Biblia no hay diálogos, pero podemos imaginarnos los diálogos de José y María. Por eso yo insistía en lo de las pelis, porque ahí nos ayudan a imaginar, ¿no? ¿Qué diría José? ¿Qué diría María? ¿Qué dirían los pastores? ¿No? ¿Qué dirían? Pues como María, con Jesús en brazos, le diría, ¡ay, mi niño! ¡Qué rico es! ¡Qué bonito es! ¡Qué guapo es! ¿No? O José, como le diría a María, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? O como los pastores le dirían, ¡felicidades! Hemos visto unos ángeles del cielo que nos han dicho. Es decir, el nacimiento del Señor. Primero, ver las personas. Segundo, mirar, advertir y contemplar lo que hablan. Y reflexionando en mí mismo, sacar algún provecho. Pedir al Espíritu Santo que yo refleje en mi vida esa actitud. Y el tercero, mirar y considerar lo que hacen, así como es el caminar y trabajar para que el Señor sea nacido en suma pobreza, Y a cabo de tantos trabajos, de hambre, de sed, de calor y de frío, de injurias y afrentas, para morir en cruz, y todo esto por mí. Después de ver las personas y oír lo que dicen, mirar lo que hacen, en un sentido profundo. Ese mirar lo que hacen, como veis, no es lo mismo que ver las personas, es ir más profundo. Cómo el Señor ha querido nacer en suma pobreza. Cómo María y José han vivido en suma pobreza, han ido a Belén cuando estaba María a punto de dar a luz, han tenido que irse a un pesebre cutre, ¿no? que nosotros nos lo imaginamos pues bonito, tal, no sé qué, pero pues un sitio cutre, una cueva, un pesebre, ¿no? Un sitio sucio, un sitio pues indigno para el nacimiento de Dios, como Dios ha querido nacer, Cristo ha querido nacer en suma pobreza. Y ya aquí nos plantea San Ignacio además que miremos un poco más. Ha nacido en suma pobreza, pero es que luego su vida no va a ser distinta. A cabo de tantos trabajos, de hambre, de sed, calor, frío, injurias y afrentas, morir en cruz. Y todo esto por mí. Fijaos cómo aquí ha aparecido ya varias veces el estribillo de la oración, por mí. Como decíamos en el tercer preámbulo, en la demanda, en la petición, ¿no? Conocimiento interno del Señor que por mí se ha hecho hombre, para que más de a mí le siga. Y ahora aquí, en el tercer punto, dice que va a pasar tantos trabajos, hambre, sed, frío, injurias, afrentas y morir en la cruz. Todo esto por mí. Y después, reflectiendo, sacar algún provecho espiritual. Una vez más, reflejar en mi alma. Y luego propone acabar con un coloquio, con un diálogo, así como en la precedente contemplación, o sea, o con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, con Cristo o con la Virgen, un diálogo. El diálogo, recordamos, se hace propiamente como un amigo habla con su amigo.
Después de todo lo que has contemplado, pues entonces mirar, ver, ¿no? Estar ahí como pendiente de lo que han hecho y hablar, contarle, pedirle gracia, etcétera, ¿vale? Es muy importante. Es muy importante. Contemplar bien la encarnación. La tenéis en el capítulo 2 del Evangelio según San Lucas. Ahí es donde se nos cuenta cómo María va a Belén y nace allí. Y luego se nos cuenta el pasaje de los pastores. Yo os invitaría en esta contemplación a tener también dos momentos. El primero, si queréis, si os apetece, pues ver la peli de la Natividad o de Se armó el Belén, verla. La podéis ver en familia a lo mejor. Y luego un segundo momento de oración, pues con Lucas 2, que es donde está el nacimiento del Señor, y entonces cumplir todo lo que pone aquí, ¿no? Traer la historia, composición viendo el lugar, pedir conocimiento interno del Señor para que más le ame y siga, después ver las personas, segundo, mirar lo que dicen, y tercero, ver lo que hacen, acabar con un diálogo. San Ignacio después propone repetir el primero y el segundo ejercicio. Es decir, la repetición, que para San Ignacio es muy importante. Dice lo siguiente: después de la oración preparatoria y de los 3 preámbulos se hará la repetición del primero y segundo ejercicio, notando siempre algunas partes más principales donde haya sentido la persona algún conocimiento, consolación o desolación. Es decir, la repetición del ejercicio es que si tú, una vez que has meditado en la encarnación o el nacimiento, ha habido algún punto en el cual tú has sentido especialmente gozo, especialmente luz o incluso especialmente desolación, vuelvas a ese punto, vuelvas a repetir, vuelvas a ese lugar, a ese punto. Pues a lo mejor, imagínate, pasó cuando contemplé esto en los ejercicios por primera vez, cuando yo contemplaba a la Santísima Trinidad. Pues yo me flipé con eso, ¿no? La Santísima Trinidad ahí, en el susolio real, en el cielo, en el trono, que está entregándose, que el Hijo decide despojarse de sí mismo. Filipenses 2, yo me quedé ahí y ahí volví, ¿no? Después en la oración, y ahí he vuelto muchas veces. Pues si a lo mejor a ti te ha llamado la atención, pues el estar en el portal de Belén, como un esclavillo ahí, jugar con el niño Jesús, vuelve en la repetición a donde veas que has disfrutado, que has sentido algo, que Dios te ha hablado, que has tenido paz, que has tenido luz, o incluso que has tenido desolación, porque también puede ser, ¿no? O sea, a veces huimos de la desolación y San Ignacio aquí dice que incluso podemos volver a la desolación. Luego San Ignacio explica un poquito más en el 121 lo que es traer los 5 sentidos sobre las contemplaciones antedichas. Después de los preámbulos, que es composición viendo el lugar, demandar lo que quiero, traer la historia, aplicar los sentidos. Dice el número 122, el primer punto es ver las personas con la vista imaginativa, meditando y contemplando en particular sus circunstancias y sacando algún provecho de la vista. Segundo, oír con el oído lo que hablan o pueden hablar y reflexionando en sí mismo, sacar de ello algún provecho. El tercero, oler y gustar con el olfato y con el gusto la infinita suavidad y dulzura de la divinidad del alma y de sus virtudes y de todo, según fuese la persona que se contempla, reflexionando en sí mismo y sacando provecho de ello. El cuarto, tocar con el tacto, así como abrazar y besar los lugares donde las tales personas pisan y se asientan, siempre procurando sacar provecho de ello. San Ignacio, por lo tanto, aquí, después de la contemplación del nacimiento, nos está explicando de un modo profundo qué es esto de la aplicación de sentidos. Que la imaginación no es solamente imaginar, sino que en esa imaginación en que imaginamos el portal de Belén, o en que imaginamos el camino, en que imaginamos a María, que apliquemos los sentidos, la vista, viendo, el oído, oyendo, oler y gustar. Incluso imaginar pues cómo huele, dice aquí, el gusto de la divinidad, el gusto del alma, el gusto de sus virtudes, ¿no? El olfato, ¿no? Un olfato, o sea, no se refiere aquí San Ignacio a oler el estiércol del pesebre, ¿no? Sino el también dejar que el sentido del olfato pues se deje como impregnar de la divinidad, ¿no? Del niño Jesús, de María, de José, del lugar. El cuarto, con la imaginación, tocar con el tacto, abrazar y besar los lugares donde las personas pisan. Incluso, yo me debería decir, con el tacto, coger a Jesús en brazos,
¿no? Tú imagínate, estás en el portal, estás allí sirviendo, estás ahí, no sé qué, cuidando, y María te dice, ¿quieres cogerlo? Y tú imagínate pues que coges al niño Jesús en brazos, que tú le miras, que él te mira. ¿Cómo le mirarías tú? ¿Cómo le tendrías en tus brazos siendo consciente de que es el Hijo de Dios, ¿no? Y qué impresión te daría, cómo lo vivirías. La aplicación de sentidos es muy importante. San Ignacio insiste justo ahora, después de la encarnación, para que nos demos cuenta de que cuando él dice que utilicemos la imaginación, lo dice en el sentido de que seamos ricos en imaginación. La imaginación es el gran instrumento de la contemplación ignaciana. Porque a través de la contemplación es como vamos a poder meternos como si presente me hallase en la escena, ver las personas, oír lo que dicen, gustar, añade ahora, con el olfato y con el gusto, la divinidad, e incluso tocar los lugares, besar los pies del niño Jesús. Utilicemos la imaginación, dice San Ignacio, por lo tanto, para poder sacar algún provecho, para poder reflectir, para pedirle al Espíritu Santo que todo eso vaya calando en mi alma, vaya calando en mi corazón. El hecho de coger a Jesús en brazos, el hecho de escuchar a María, el hecho de llevar la mula, como si yo fuese el esclavo que les acompaña, o lo que sea, ¿no? O el siervo que les acompaña, ¿no? El criado, o la criada. Y entonces reflectir para sacar algún provecho. Muy importante, por lo tanto. Teniendo en cuenta eso que San Ignacio va a proponernos que repitamos. Los ejercicios espirituales no es una carrera para acabar rápido todo lo que ya tenemos que hacer, tal, no sé qué, hay que hacer, sino que donde tú encuentres provecho te pares. Y que si tú tienes que dedicar 3 días a meditarla en el nacimiento, pues te dedicas 3 días. O la encarnación, o sea, no tengas prisa por seguir adelante, sino tú párate donde Dios veas que te está llamando. Si total no tenemos prisa, ¿verdad? Y por lo tanto párate allí donde sientes que Dios, detente donde sientes que Dios toca tu corazón. Y utiliza la aplicación de sentidos, la imaginación, no pretendiendo sacar ninguna conclusión ni ningún razonamiento, no, solamente aplicación de sentidos. Estar con el Señor, gozar y contemplar. Muy importante. Y repetir las veces que haga falta, ¿vale? Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.